55. Y en el año 56, el mismo Khrushchev invade Hungría. Y en el año 68 invade en Checoslovaquia, que motivó al más venezolano, a Teodoro y otra gente, a empezar a entender de que la cosa no iba por allí. ¿De dónde sale la causa R y dónde sale el MAS? Que fue producto de una discusión, producto de la invasión a Hungría y producto de la invasión a Checoslovaquia, simbolizado con el nombre Maneiro de la causa R y Pekov, Teodoro en la fundación del MAS, pero hubo otra mucha gente. De tal manera que si algún sistema ha estado denunciado, descubierto desde adentro, desde el principio, es el sistema comunista. Una causa que obnubila el pensamiento y simplemente era un fanático más. Bueno, esta es historia conocida. José Rodrigo, entiendo que con conciencia o sin conciencia, como sabiendo o no sabiendo, se inscribe en esa invitación de que yo me sigo asumiendo una persona progresista, una persona con estas causas, pero esto no es lo que me han dicho que era o que yo llegué a creer que podía ser en algún momento. Yo creo que ese es el debate que ayuda a establecer este tipo de libros, o sea, abrir un camino. En este momento, evidentemente, tenemos un problema real. Yo arranqué citando a Kant: la conciencia solo es posible desde la experiencia. Ahora otro alemán, Hegel: todo lo real es racional y todo lo racional es real. Esto que está sucediendo no lo mandó Dios, no lo mandó el diablo, no lo mandó unos brujos, unos hechiceros. La hechicería de Chávez no lo mantuvo en el poder, la hechicería de Maduro no lo mantiene en el poder. Son personas con nombre y apellido, grupo social y económico con nombre y apellido, fuerzas sociales con nombre y apellido, y este es un combate de fuerzas sociales, de una militancia de lucidez, de denuncia primero y después de organización y lo que haya que hacer. Y lo que haya que hacer no hay que inscribirlo en una lucha religiosa, hay que inscribirlo en algo que es un proceso civilizatorio y que nosotros tenemos que asumir. Hoy en día nuestra primera militancia se llama democracia. Eso es democracia proletaria, democracia protagónica, democracia burguesa, democracia tal. Eso no existe. La democracia fue definida de manera teórica, otra vez la historia, hace 2500 años. Es un texto de Tucídides, historiador griego, que pone en boca de Pericles, un capítulo del libro, el discurso de la democracia. ¿Qué es la democracia? Está definida. Y después viene la experiencia histórica, cómo los países se fueron conquistando la democracia. La Revolución Inglesa, Cromwell, cuando matan a un rey porque no quería aceptar la primacía del Parlamento. Todavía hoy, en Inglaterra, cuando la reina actual va al Parlamento a su mensaje anual, ella está precedida, ellos son muy protocolares, está precedida por un aldabonero, un tipo uniformado que carga un bastón. Bueno, cuando la reina va al Parlamento, el tipo tiene que tocar 3 veces a la puerta del Parlamento, que está cerrada. Y después que toca y anuncia que la reina quiere hablar, no va a hablar, quiere hablar, el Parlamento, su presidente y el vocero, dice: tiene permiso para abrirse la puerta, para entrar y hablar. Todavía hoy, un gesto que tiene 3 siglos repitiéndose en Inglaterra. El Parlamento tiene primacía sobre el Poder Ejecutivo, tiene primacía sobre el monarca. Después viene la Revolución Francesa y raspa otro rey a decir que el Parlamento es el que manda. Y los gringos, que tienen un poderoso presidente imperial, una presidencia imperial, la llamó uno de ellos, William Fulbright. Bueno, todavía hoy el presidente no puede ir más allá de donde el Congreso le permite ir. Y esa es la gran lección nuestra. Nosotros elegimos reyes. 3 siglos y no hemos aprendido la lección de que no se eligen reyes, se eligen funcionarios, responsables, electos, destituidos, encarcelados, como acaba de hacer Perú, 6 expresidentes encarcelados, y uno se suicidó cuando lo iban a encarcelar. Esa es la gran lección de la democracia. El Parlamento, la Asamblea Nacional, yo no juzgo la Asamblea Nacional por Guaidó, por quien esté hoy, sino porque ella es
la que refleja el mandato popular, la legalidad y la legitimidad popular, la soberanía popular. No importa que circunstancialmente la represente esta fuerza o aquella fuerza. Esa es la segunda lección de nuestra militancia, la democracia, que sin apellido, como conquista civilizatoria. Y la tercera conquista son los derechos humanos, asumidos por todos los países del mundo en 1948 en las Naciones Unidas. Ese es el programa de la civilización. El respeto a la vida, el respeto a la libertad, el respeto a la tierra, el respeto entre nosotros y evidentemente la prosperidad entre todos para distribuirla entre todos. No con un sentido de falsa igualdad, sino de justicia social progresiva. No hay otra manera. Y Rodrigo en su libro hace referencia a su aprendizaje. No sé si me equivoco, Rodrigo. Él ha aprendido que la economía no tiene ideología. La economía no tiene ideología. O se limpia el edificio o no se limpia. O se mantiene o no se mantiene. No hay excusa. Esto de que no hay luz es incompetencia. Eso no es ni bloqueo, ni capitalismo, ni socialismo. Esto es incompetencia. Las calles abandonadas es incompetencia. La basura es incompetencia. La falta de agua es incompetencia. Tener guri parado es incompetencia. Tener agua y morirnos de sed es incompetencia. Y corrupción, y corrupción, y contrato. Cada casa sin luz es un millonario. Ideología. ¿Es eficiente o no es eficiente? ¿Es o no es? Ahora, la economía política es otra cosa. La administración, la gerencia, la distribución, la equidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y la reconciliación de la tradicional izquierda con las clases medias, o con el reconocimiento de las clases medias. Ese es el gran fenómeno del siglo XX. La aparición, se rompió aquella dicotomía de proletario y capital, de capitalismo y trabajador. Hoy en día hasta el más humilde habitante de cualquier rancho nuestro es clase media, arruinado, sin sueldo, sin dinero, pero es clase media, por mentalidad. Nosotros, la sociedad moderna, y la venezolana en ese sentido es moderna, gracias al siglo XX, somos sociedad de clase media. ¿Qué es lo que quiere la clase media? Prosperar, vivir bien, y si yo no puedo, mis hijos, y si mis hijos no pueden, mis nietos. ¿Y cómo vamos a prosperar? Con la educación, con calidad de vida, con trabajo. Esa es la mentalidad de clase media. ¿Y cómo voy a criticar? A mí me critican. Y yo paso por millonario que vivo en una buena casa y tengo carro. Y resulta que eso es producto de los sueldos de mi esposo y el mío. Entonces resulta que hemos confundido las cosas. Y no hay peor crimen. Mire, lo del agua es terrible. Lo de la luz es terrible, lo de la salud, especialmente para viejos y niños, es terrible. El exilio y la emigración es terrible. Pero lo más terrible que le ha ocurrido al venezolano de hoy es quitarle el salario al trabajador. Y aquí, por eso a mí, yo no participo en la lucha del sindicato maestro, del sindicato de profesores, eso es anacrónico. Como si el maestro estuviera mal pagado. Eso tenía sentido cuando había salario mejor y salario peor. Pero hoy estamos igualados en la miseria. Por consiguiente, la lucha por el salario es la lucha por la liberación del país. Porque si no hay cambio de gobierno y cambio de política, no hay recuperación del salario ni control de la inflación. De tal manera que hay que reorientar prácticamente todo. Hoy en un sindicato no tiene sentido. Al contrario, habría que eliminarlos, muchos de ellos, porque se han convertido en verdaderos sostenedores de los más perversos en nuestra sociedad, como ocurre en el sector universitario. Muchos gremios terminaron siendo apuntaladores de los peores vicios de una institución. De tal manera que este libro me ayudó mucho, Rodrigo, a alimentar todas estas inquietudes viejas, porque es lo que realmente está planteado en Venezuela. Rodrigo nos está invitando, señores, dejemos de tonterías, asumamos nuestra realidad, somos corresponsables de todo lo que está sucediendo, podemos salir de esto. Ahora, evidentemente, que seremos descontentos, seremos incómodos, seremos heterodoxos, seremos publicadores de libros y seremos decidores de cosas.
Claro, esa es la militancia a la cual yo creo. Esa es la militancia a la cual yo creo. El texto. En primer lugar, estoy obligado a agradecer a mi Universidad del Zulia, mi espacio vital. El 5 o 6 de octubre de este año cumpliré 37 años dando clase de manera consecutiva. Varias ocasiones y no me he querido jubilar. Me he preguntado por qué, simplemente porque esto es una pasión de vida. La entiende solo uno en su conciencia. Con 40 alumnos, con 20 alumnos, el último semestre con 7 y me anuncian que probablemente con 5 el próximo, pero no dejaremos de darle clase a unos estudiantes de economía que ejercen un derecho universal, que es el derecho a la educación. No nos vamos a ir, aquí estaremos. Gracias entonces a la facultad, a su decano, decana encargada, por permitir el espacio, porque lamentablemente una coincidencia que donde estoy hay unos 2 actos que hemos ido, donde nos cortan la luz. Bien, pero lo hicimos. No hacerlo era que los señores del Palacio de los Cóndores dijeran que ganamos. No, lo estamos haciendo. Gracias a la vicerrectora, rectora encargada de nuestra universidad por estar acá. Ya terminará este acto. Gracias a mi universidad, lo digo desde mi corazón, mi Universidad del Zulia, a la que he defendido en todos los escenarios, en todas las condiciones que he tenido, de simple profesor a profesor diputado, a profesor ministro. Jamás le di la espalda a mi universidad, jamás pude aceptar ningún acto que trastocara su autonomía y me enfrentaré al que quiera quitarnos la autonomía, que es una manera de vivir, de pensar libremente aquí, de compartir en el espacio que busca la verdad con tolerancia, porque en los momentos más difíciles que vivimos de la vida política, por allá en el 2002, 2003, que había tensión política entre los chavistas y los no chavistas, aquí yo no recibí otra cosa que respeto y consideración. Nunca una agresión, nunca un epíteto, jamás. Eso que se veía en la sociedad polarizada. Gracias a mi universidad, gracias a las autoridades que están acá, no podía presentarse en otro sitio que no fuera acá, como lo dijo bien Raya. En segundo lugar, estoy gratificado, créanme, estoy contento. Un libro, un ensayo no busca aplausos, busca lectores. Un libro no busca imponerse, busca debatir. Una idea, como diría el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, se coloca en el aire de la nación para que germine en la conciencia de los que crean que esa idea es válida. Este libro tiene, por supuesto, una provocación en varios de nosotros, que era volver a pensar el tema críticamente, pero cuando pensamos en presentarlo, cometería una tontería que sea simplemente alguien que piense más o menos parecido a mí. Y pensé en 2 grandes zulianos, 2 grandes universitarios, y lo que quiero decir es que hoy, oyéndolo a los 2, expresando sus ideas, dando las cátedras que nos han dado hoy, incluso con posturas divergentes, yo digo, la pegué. Qué tremendo que ellos 2 hayan sido los presentadores de este trabajo mío y que hayan sido capaces de leerlo desde el PDF, por las dificultades pues, que se tenía de impresión, pero que hayan venido a traernos su pensamiento, que no es otra cosa que vivir esta mañana universitaria ratificando que ese es uno de los caminos más importantes de la realización humana, la capacidad de pensar. Finalmente, ¿por qué
¿De dónde surgió esto? Los viejos de antes, mi mamá, entre ellos, que en paz descanse, tenían una frase muy conocida, que no hay mal que por bien no venga. En noviembre del año pasado, el Partido del Trabajo de México convocó a 9, dicen ellos, intelectuales de la izquierda latinoamericana, alguien de Brasil, alguien del Ecuador, alguien de Nicaragua, un compañero de Argentina, un compañero de Chile, uno de El Salvador, y me pidieron a mí por Venezuela que participara en una reunión. Fuimos, nos invitaron, coincidió con la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México. Y la reunión la resumo así, dijeron: queremos hacer un libro que responda a una pregunta. ¿Qué nos pasó? Se refería a qué le había pasado a la izquierda de América Latina en lo que nosotros hemos llamado el ciclo progresista, o el ciclo antineoliberal, que comenzó a finales del siglo viejo y comienzo del siglo XXI. Y dieron libertad de pensamiento, amplitud, hágase, cada uno respóndase, tratemos no de tocar los temas de un país, sino hacer un gran esfuerzo cognitivo de ver América Latina y el proceso en general, cosa que no deja de ser complicada porque, aun cuando somos una región latinoamericanos, no deja de tener sus complejidades históricas, políticas, sus especificidades particulares, sus vivencias particulares cada nación. Y yo procedí a cumplir con la tarea encomendada. ¿Qué ha pasado? Pero yo estaba impregnado de lo que nos ha pasado a nosotros. De 4 años de rupturas en el pensamiento con relación a lo que estábamos viendo, de rupturas con una revolución fallida. Y desde allí intenté hacer este ensayo encontrando 5 elementos que considero comunes a la izquierda de América Latina, y como la conocía, créanme que no es una arrogancia de político, conozco a la izquierda latinoamericana contemporánea de este tiempo. Es decir, conozco a miembros de la Dirección Nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional, del FMLN, la Dirección Nacional del Partido del Trabajo de Brasil, a los compañeros del Frente Amplio del Uruguay, los compañeros del MAS de Bolivia, los conozco. Sé de lo que allí pasó y de lo que estaba pasando. Y encontré entonces una respuesta. Intenté una respuesta. 5 causas comunes. Desde el manejo de la economía, desde el manejo del concepto de democracia que terminó en presidencialismos agudos, desde el fallido intento por la vamos a decir, que se postuló, que era la integración económica financiera, que fue meramente retórica para cumbres de instituciones políticas y no económicas. El dato del tratamiento a la clase media y a los chamos de la juventud universitaria en todos estos países, los estudiaba, cómo respondían, y veía cómo respondían igualitos a la clase media, refractarios. Y encontré la corrupción como otro elemento denominador. Y escribí, y mandé el ensayo. Allí viene mi mamá con él, no vale, no importa. No hay mal que por bien no venga, porque entonces estos compañeros decidieron que el ensayo mío no iba porque era muy crítico. Y no podía estar en la antología esa porque se podía molestar Maduro y compañía y el Partido del Trabajo de México. Tenía que mantener buenas relaciones. Entonces decidimos, me empujó a novio, Eduardo, pero vamos a sacarlo aquí, hagamos el esfuerzo, que no se quede, y aquí estamos.
No estuvo en México, pero está aquí. Y eso refuerza, le confieso, se lo decía al profesor Lombardi hace rato, que una de las cosas que a mí me llamó la atención en este tiempo es ver los intelectuales de izquierda, el argentino, el brasileiro, el sandinista, el del FMLN, unos colombianos, totalmente acríticos con lo que nos estaba pasando. Y había un diputado argentino que metió $6 millones en una bolsa y la tiró a un monasterio y había que apoyar esa vagabundería. Hay un vicepresidente de la República del Ecuador detenido por corrupto, ligado a Odebrecht, y toda esta izquierda hay que respaldar aquello. Esto es una persecución. La mitad de la Dirección Nacional del Partido del Trabajo de Brasil corrompida y detenida, y la izquierda del PT de Brasil diciendo corrupto, corrupto, corrupto. No, pero hay que respaldar criticismo que de pronto en un militante tú lo puedes perdonar, pero el que se me presentaba como historiador, como sociólogo, como pensador, y al final lo que lo veía era vinculado a los viáticos de la Cancillería. Ya no, esto no es así. Yo me reivindico como un hombre de izquierda porque desde la izquierda aprendí a pensar. Porque no me quedé con Stalin, leí a Trotsky y dije, oh. No me quedé con el Lenin volviendo triza a Kautsky. Recientemente, 4 años acá, leí a Kautsky y dije, bueno, pero si este era un hermano, porque conoció a Marx y era un demócrata. Pero usted habla con cualquier militante de la izquierda y Kautsky es un desgraciado o algo así, peor. Y yo le he dicho, ¿lo has leído? No, no lo hemos leído. Leímos fue a Lenin, Kautsky, el renegado Kautsky. La dictadura del proletariado y el renegado Kautsky. Yo también la leí, pero me leí al otro, que era marxista y vivió los últimos tiempos del viejo Marx. Por supuesto, entonces, presentamos la obra. Al término de ella me puse a reflexionar qué manera, dije, bueno, ¿cómo se puede ser de izquierda en este tiempo? Decía Luis Ugalde, el padre Luis Ugalde, el padre jesuita Luis Ugalde, el rector de la Universidad Católica Andrés Bello allá en Caracas, en la presentación, él decía, bueno, ser de izquierda en este tiempo es ganarse una gran raya. Dice, yo acepto la presentación de este libro, tercera raya, porque él había presentado 2 libros de Teodoro. Dice, ahora presento este ensayo de Rodrigo que me hizo pensar. Siendo él un hombre progresista, un hombre así, literalmente, digamos, que se asume como de izquierda. Yo, sin embargo, entonces, sigo creyendo que los horizontes de las sociedades humanas se pueden pensar sobre la base de lo que algunos filósofos, quizás Mesaro se acercó más a ello, es el tema de la igualdad sustantiva. No el de la igualdad del igualitarismo, al que por muchos años se acusó a la izquierda o a los comunistas, porque eran muy malas propagandistas. Es la igualdad en las oportunidades. Es la igualdad en los derechos. Y es la igualdad en la dignidad. Yo quiero una sociedad así, que nos garantice a todos los que vivimos y a los que están naciendo la igualdad en esas 3 grandes dimensiones de la vida humana. Y creo, y refuerzo esto con el último libro de Piketty, un gran economista francés, El capital en el siglo XXI, que ha lanzado un libro en el año 2013 y un análisis riguroso, científico, de cómo la globalización ha traído efectivamente progreso, desarrollo científico-tecnológico inconmensurable, grados de bienestar importantísimos en partes del globo, sobre todo los países que han
tocaba el desarrollo y los que van camino allá, pero él trae también una gran conclusión. A pesar de todo esto, la desigualdad en los últimos 30 años se ha acrecentado, y del 2008 hasta que él lleva número 2014, la desigualdad en el capitalismo se ha concentrado aún mucho más el ingreso en pocas manos. Sigo creyendo que eso es propio de un tipo de sociedad. Sin embargo, él propone, al final del libro, lo acusaron de marxista, pues él no es marxista, un buen economista francés. Él al final del libro desarrolla toda una teoría y dice, bueno, mira, ¿cuál es la solución? Vamos a ponerle impuestos a estas oligarquías. Vamos a ponerles impuestos desde los estados fuertes para que el Estado pueda tener ingresos que se dediquen a otras cosas. La salud, la educación, la vivienda, la infraestructura de apoyo a la producción. Bien. Sí, pensamiento crítico. Volver a pensar todo. Yo creo, como diría Moisés Moleiro, así termina ese libro, que la izquierda no está inscrita, como dirían los marxistas-leninistas de manuales de la Unión Soviética. Yo no creo que el socialismo está inscrito históricamente como una etapa determinada, juro, obligante de la humanidad. Es decir, ese determinismo histórico, hace rato yo lo saqué de mi cabeza. Yo lo que creo es que los pueblos pueden darse la oportunidad de una opción socialista, progresista, sobre la base de la igualdad sustantiva en materia de derechos, en materia de igualdad, en materia de dignidad, y pensarlo en sociedades menos desiguales. Eso corresponde decidirlo, obviamente, a los pueblos. Y creo que hay experiencias que nos están mostrando que el mundo marcha en una determinada dirección, con los que tienen posiciones progresistas o de izquierda y que las quieran conservar. Por estas tareas que cumplí, tuve la oportunidad, una buena tarde en Viena, Austria, de pedir una reunión con el partido, y dije, yo quiero hablar con el jefe del partido de izquierda más fuerte que hay aquí en Austria. Sí, hay un partido que es marxista, tiene el 3% de los votos, tiene unos parlamentarios, fuimos un intérprete, hablar alemán. Y yo llevaba una pregunta. Pues había estudiado a Austria como economista, su nivel de desarrollo, sus datos sociales. Yo estaba sorprendido del avance de aquella sociedad, del grado de bienestar de aquella sociedad capitalista. Y quise reunirme con un comunista en Viena. Me recibió, lo único malo es que me dio un libro en alemán que jamás leeré. Pero pude hablar y le hice la pregunta capital. Para un militante, para un político, como le podrían preguntar a uno de AD, de COPE, de Voluntad Popular, del MAS, del MEP, de Nuevo Tiempo, de cualquiera de los partidos venezolanos, ¿cuál es el programa? ¿Qué le proponen ustedes a Venezuela? Yo le hice la pregunta, ¿qué le proponen ustedes al pueblo austriaco? ¿Cuál es la propuesta de los marxistas-leninistas a este pueblo para que voten por ustedes para el Parlamento? Les resumo una conversación de media hora. Le digo, sí, tenemos un programa, me lo pasó también la traductora. Yo le dije, quiero oír bien lo que me está diciendo. El programa es, número 1, Internet para todos. Queremos que el Internet sea una señal pública, tal como fue la de la televisión, toda una teoría sobre el tema, porque ese es un bien público, es un bien de la humanidad, no puede estar privatizado. Internet para todos, comencemos por las universidades, todo lo Internet para todos. Número 2, un programa de reforestación de nuestros bosques. El segundo problema de los comunistas austriacos. Un programa de reforestación de los bosques, porque el capitalismo salvaje nos acabó los bosques, llevó las maderas y tal, y los ríos y la cosa, toda una teoría.
Tercer programa, un programa de atención urgente al problema social más grave que tenemos, que es la alta tasa de suicidio de los jóvenes entre 18 y 25 años. ¿Y cómo es? Sí, tenemos una tasa de suicidio inmensa de los jóvenes, se están suicidando, ahorcando, tal. ¿Y cuál es la razón? Se está buscando una explicación, pero es que esta sociedad en general tiene resuelto todo. Cuando yo salí de la sede del Partido Comunista Austriaco, en mi cabeza lo que pensaba era: aquí no hay baños de escuela dañados, aquí no hay huecos del Maracaibo Oeste, no hay problemas de agua, no hay problemas de electricidad. Es decir, aquella sociedad pudo organizarlo. Lo mismo en otras sociedades, o en Suiza. Y entonces empezó en mi cabeza la pregunta: ¿por qué ellos sí, nosotros no? Si estamos en gobierno, ¿qué es lo que está pasando aquí? En fin, pensar siempre. Eso es lo que yo he hecho. No ando buscando un voto, no ando buscando un aplauso, no ando buscando un respaldo. De eso cumplí mi etapa. Estoy alegre de haber sido 22 años diputado por el Zulia en la Asamblea Nacional, en el viejo Congreso, en la Asamblea Nacional. Más que suficiente. Una vez se me metió en la cabeza que quería ser gobernador del estado. Listo. Veo gente y generaciones que están surgiendo, estupendo, que lo que hago es respaldarlas, apoyarlas y pidiéndoles que estudien, que estudien. De manera que lo que he tratado de hacer desde la izquierda, una crítica a las graves omisiones de la izquierda, y dije en el libro, advierto al lector que no recurro a la treta permanente de los pensadores de izquierda de colocar siempre los responsables de nuestras debilidades, de nuestras falencias, en los actores externos o internos. Siempre será culpable el imperialismo y no nosotros. ¿Ah? Siempre será culpable el imperialismo de la destrucción de la industria petrolera venezolana, pero no el que ahí esté un general que no sabe de petróleo al frente. Siempre será culpable el que haya caído la refinación y la producción petrolera desde el año 2014. Alguien ha dicho desde el año 2014, sí, porque en la carta que yo le envío a Maduro en diciembre del 2015, la última advertencia que le hice, le registro que ya se habían perdido ese año. ¿De quién era la responsabilidad? Del tesorero, que simplemente estaba allí porque era familia de la primera dama, del asalto y de la corrupción, de la política cambiaria que mantuvo un tipo de cambio de 10 bolívares para la industria petrolera e hizo no rentable para las empresas mixtas, y las empresas mixtas capitalistas que allí estaban como un tipo de cambio no rentable. ¿Qué hicieron? Empezar a bajar producción y a bajar la inversión. ¿Quién tenía la responsabilidad de corregir eso? Los que gobernaban, no el Departamento de Estado, ni el Departamento de Energía de los Estados Unidos. Comienza la recesión en el 2014. Se les pide un programa de estabilización pues vamos para una grave crisis. No le pararon. La carta debe estar en una gaveta. Pero en junio del año 2016 le pidieron un programa de estabilización a la UNASUR, a Samper y a Rodríguez, un economista. Y se lo entregaron. Y yo supe que la noche que le iban a exponer el programa de estabilización macroeconómica a Samper, que por cierto es economista, y Rodríguez, no los recibió. Y cuando yo observaba este manejo irresponsable de la política económica, que se resolvía simplemente con dogmatismo para decir la estabilización macroeconómica es neoliberalismo. Y yo apenas para tratar de hacerme entender le decía, mira, subir las tasas de interés o bajar las tasas de interés en China, allá no lo ven como comunismo, ni imperialismo, ni nada por el estilo, lo ven como política económica. En el 2017 los chinos tomaron una decisión de devaluar un poquitico su moneda en el mes de septiembre del 2017. Crearon un gran impacto porque devaluó el equipo económico de China en el 2017. Porque todo el año se estaban ralentizando sus exportaciones
y querían parar la ralentización de sus exportaciones con una pequeña devaluación, que la hicieron 2 veces en la misma semana. Política económica. Es distinto. No lo comprendían, no lo comprenden. Y no lo comprenden porque las cantinfladas son tantas, pero tantas, de que intentar convencer a una nación, porque creen que no todos son economistas, de que usted puede anclar el tipo de cambio al petro, que es algo que no tiene valor, pues por supuesto yo digo, eso es una broma, es una cantinflada. Desde la ciencia económica, pero ha dicho Tarek que eso es el pensamiento económico del presidente Maduro, pero desde la ciencia económica, cualquier buen economista de promedio de 10 sabe que un tipo de cambio para detener la hiperinflación tiene que estar anclado a un nivel adecuado de reservas internacionales, con un programa monetario y financiero que hable del déficit fiscal y que permita tener metas. Cuando se pide eso, no hay nada de eso. Este manejo, quien conduce la economía venezolana, pues no hay en el gabinete ni un solo economista, ni un solo especialista en nada. Eso no es socialismo, eso no es izquierda. La conclusión es que no es eso socialismo, es que no son de izquierda, no son socialistas. Por una sencilla razón, para mí, y por eso mi ruptura, y por eso mi disidencia que defiendo, y por eso es que me sabe a nada, ese traidor, me sabe a nada, de verdad, créanme. Ser socialista y ser ladrón, ser de izquierda y ser corrupto, ser de izquierda y declarar que eres humanista y persigues y torturas a tu adversario, como nos torturaron a él, a Félix Bracho. Le pusieron un fusil en la cabeza, le pusieron una capucha y le metieron agua para ahogarlo, solo porque no está de acuerdo con ellos. No podíamos estar allí. Yo no sé si he regresado, Ray, pero un hombre honesto, y yo lo grito con mis 2 pulmones, yo fui ministro de Finanzas y no me robé ni un lápiz de ese ministerio. No hice negocios, no atropellé a nadie, no tengo cuentas bancarias, no tengo hacienda, no tengo testaferros. Mi orgullo es esto, aquí, donde doy clase en la Universidad del Zulia. Ahí regresé. Y estamos tomando el latigazo de ser clase media y reunir un medio para agregárselo a otro para ver si conseguimos el real. La ética es para nosotros importante, vital, esencial. No podíamos seguir estando en aquello, por eso hace 4 años, 5 años atrás dijimos no, imposible. Por lo que hemos aprendido además, por los graves errores que no quieren corregir. Y por eso, sin duda, yo soy un optimista, empedernido, consentido en la dimensión histórica y con el permiso de un gran historiador como es el profesor, el rector Lombardi. Sin duda, este es un tiempo de mengua. Sin duda, va a haber un desenlace, tiene que ser democrático, porque tomo la palabra del profesor Lombardi. Este pueblo aprendió que puede vivir en democracia y que la tiene que rescatar, no como una racia para unos o contra otros, sino la democracia en su plenitud, donde podamos, y no somos enemigos, podemos ser adversarios ideológicos, políticos, la democracia en la que haya representación proporcional, para que si los comunistas tienen el 3%, tengan el 3% en la Asamblea Nacional y no el sistema electoral este que inventamos de mayoría para aplastar a las minorías. Es decir, yo creo que es posible volver a pensar en una sociedad democrática, mínimo en Venezuela. Y creo desde la izquierda que esta podrá renacer, no porque haya una bendición de Dios o de los diablos o de los dioses, sino podrá renacer si asume de verdad en América Latina una autocrítica tremenda sobre lo que ha significado la experiencia en gobierno en estos últimos años. Si no, los pueblos se expresan
la última elección de América Latina para presidente fue vital. Salvador, en El Salvador. El FMLN había ganado con el 52% 4 años atrás y el pueblo los acaba de echar con el 13% de la votación por incompetentes en el manejo de la deuda y por corrupción administrativa en nombre de valores que decían que defendían, pero que al final se hicieron rehenes de él. De verdad, muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Vamos a anotar los WhatsApp para por lo menos enviar por PDF el texto. El que tenga posibilidad, está Sultana del Lago, que es una excelente, es responsable de la edición de esto. Luis, este muchacho que está acá, Luis Cervantes, tiene una capacidad de meternos en el mundo por Amazon, una cosa que llama Amazon. No le estoy haciendo propaganda a esta empresa capitalista, pero es donde tú nos metiste. Pero he tenido la inmensa paradoja de que antes de que él nos entregara el libro pequeño, recibo una llamada de un amigo de Berlín. Tengo el libro de un amigo de Santiago, por cierto, un estudiante que egresó de aquí, summa cum laude, economista Oscar Morales. Tengo el libro, profesor, en Santiago, una amiga en Utah. Tengo el libro, lo compré. ¿Y cómo? No, Amazon lo compré. ¿Y cuánto te llega? No, en 4 días. Ah, qué maravilla, que yo todavía no lo tengo. Gracias por venir. Yo voy a pedir que cierre este acto como debe ser en este espacio universitario. No voy a decir que está encargada, yo creo que es la rectora por ahora de la Universidad del Zulia, la profesora Judith. Muchas gracias, amigo, de verdad.